anterior estuvimos hablando de lo que eran las características de la corriente alterna, ¿cierto? Estuvimos viendo varios puntos varios el tema, ¿cierto? Vimos los valores instantáneos, los valores máximos y los valores eficaces, ¿cierto? Eso para, ya sea intensidad, perdón, para voltaje y para intensidad, ¿no? Las dos variables vinculadas con respecto a los valores instantáneos, máximos y eficaces. Bien, entonces también vimos lo que era la aplicación de los mismos valores en referencia a la ley de Ohm. Y vimos también cómo se calculaba la famosa impedancia, que está dada con esa fórmula que está ahí. Tengo vinculada el omega L y el omega C, ¿ya? Que serían 2πf. Bien, con respecto a la corriente sinusoidal también vimos que había una demostración acá con respecto al desfase que había, ¿cierto?, entre el seno y el coseno. Y había esta gráfica acusa un desfase de 90 grados entre la función coseno con respecto a la función seno. Y vimos también el significado de lo que era periodo y frecuencia, ¿no? De qué estaba compuesto el periodo va a darle 2 igual la velocidad angular, que el periodo, por lo tanto, lo mismo que decir también 1 sobre la frecuencia. Y para la frecuencia era la velocidad angular sobre 2π, ¿cierto? Que en el fondo era el signo. En este caso es el periodo. Bien. Vimos las características de la corriente también nuevamente con respecto a los nombres, ¿cierto? La descripción de cada una de las variables que están ahí. En realidad está vinculando voltaje máximo, valores máximos, valores eficaces y valores instantáneos, ¿cierto? Y en este caso acá, esta letra V, que es minúscula, representa el valor instantáneo, la I minúscula representa también la intensidad instantánea, voltaje instantáneo y intensidad instantánea, y la V mayúscula representa el valor de la amplitud o el valor pico de la tensión, ¿cierto? La amplitud. Para lo mismo, exactamente lo mismo para la corriente, y obviamente la velocidad angular está aquí y el tiempo también, que siempre va a estar dado en segundos. Lo más probable es que yo mañana tenga que entregarle la guía, mañana les subo la guía, les voy a dejar la guía en el portal, la van a tener para mañana en la clase, la guía de ejercicio. Esta es la materia. Pero la materia no está en el... Sí, está en la unidad 2. ¿Subió 2 guías? ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda, la primera la clase. ¿No la encontraron? ¿Está en la unidad 2? Hay que abrir la unidad 2. ¿La tiene usted o no? Sí, trabajemos por el Ya. Bien. Los parámetros que caracterizan la señal de corriente alterna son la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial, ¿cierto? Tenemos claramente ahí de qué se compone esta famosa señal de corriente alterna, ¿no? Vamos viendo la que es la famosa voltaje en función del tiempo. Y ahí tenemos lo que representa esa ecuación que está ahí. Ahí vemos la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial, ¿cierto? Ahí está ganando. Bien, eso lo vimos. Vimos la variación de la amplitud, ¿cierto? Cómo va variando la amplitud con respecto al voltaje. Y obviamente cada señal tiene un voltaje distinto. La variación de la frecuencia, cómo va variando la frecuencia angular también. Vamos viendo acá que esta sería como la representativa de una de 50 Hz, muy similar a la de 50 Hz. Esta sería el doble, ¿no? Y esta es el cuádruple. Entonces tengo ahí, esta es una señal, esta es 2 señales y esta es, claro, 4 señales. Entonces, si se fijan bien acá, en esta que está acá, siempre en esta que está acá, en la misma traza que estaba acá, tengo 2 veces la frecuencia, 4 veces. ¿Ya? Aquí vemos que sería omega 2 veces la velocidad angular acá, y este es el omega normal. Bien, eso lo vimos. Y vemos nuevamente con respecto a la fase inicial, cómo quedan los ángulos. Fíjense bien acá hay una cosa muy puntual. En esta señal, fíjense bien, el ángulo 1, ¿de dónde parte? No parte del punto 0,
parte más arriba. ¿En 90 grados? Entonces, por lo tanto, si parte por acá. No, Bien. Mire, me surgió una pregunta de esto. Sin querer queriendo, me surgió una pregunta. Las ideas vienen, pero así. Bien. Pregunta. ¿Cuál de las tres señales parte en fase? es fácil. La- La roja, ¿La del medio? al medio. ¿Por qué? Al tercero, el origen. Porque parte del origen, exactamente. Esa parte niveladita. Está desfasada. Entonces, las otras dos, ¿puedo determinar el nivel de desfase aproximado? ¿Puedo estimar? No determinar. ¿Puedo estimar? ¿Puedo estimar en qué ángulo podrían andar? Sí. La primera, ¿cuál es el ángulo que ustedes podrían darle aproximadamente? 180. No, pero ahí está en radianes, ¿cierto? ¿Mm? En radianes está ahí, ¿no cierto? O sea, habría que hacer una tabla. No, el ángulo, el ángulo. Sí, esta es la posición de la onda, le va a determinar dónde está y Porque en qué está- nivel del ángulo. Miren, lo que pasa, miren, lo voy a explicar así. Profe, ¿Mm? no, profe, lo que pasa es que como parte arriba voy a tener 90, pero está cortada la No, señal. menos. El primero sería con 0,5 o menos, Ya. el ángulo, porque, claro, si lo comparas con el de abajo, ahí a donde tienes un periodo, y si lo extrapolas al anterior, más o menos te da como un 0,5, no sé. Ya, o sea, medio, ¿cierto? Claro, Sería pi medio. claro. Exactamente. Si es pi medio, entonces ¿cuánto vale el ángulo? A ver. Lo sabe. 90 grados está desfasado. ¿Está adelantado o está atrasado? Con respecto a la primera. Atrasado. Entonces, si usted proyecta esto por acá, sería la parte de acá. Y este daría la vuelta por acá y haría lo mismo que este que está acá. Entonces, si se fija bien, a usted le está indicando que eso tiene un nivel de gracia. Pero ojo, analicemos bien las posiciones, porque si yo tuviera la onda, la señal por este lado de acá, si tuviera esta recta acá, Ahí parte el primero. ese es por medio. Ya. Será menos que medio. ¿Cuál sería ese? ¿Tiene más cara de pi cuarto? Sí, Y así es pi cuarto, ¿cuánto podría valer? 25. 5 grados. 45 grados. Este podría valer 45 grados aproximadamente. Estimado. Sí, es que no, yo lo había pensado ahí donde cortaba la. Entonces, si se da cuenta que puede leer bien perfectamente la onda, ya lo entiende. Eso es. Bien, entonces ahora abajo, ¿qué pasaría con este muñequín? ¿Este con cuánto estaría desfasado? Ese podría ser un 0. Analice la onda. Ese podría estar como 90. En 90 grados, porque la onda está partida en la mitad acá. Entonces, perfecto, muy bien. Arriba 45, 0, 90. Ahí está. Entonces, grandes cosas no, son simplemente lo que usted hizo fue analizar. No. Yo le había dicho 180 porque había proyectado al que. No, 180 es medio ciclo. Sí, sí. No, es que había proyectado la onda más abajo. Esta. Sí. Está abajo, ¿no? No, hasta el eje. Ah, ya, hasta acá. Sí. Sí. Entonces, muy bien. Ahí lo vieron perfecto. Así que, me dieron una idea buena con esto. Me gustó. Sí, hay que pensar qué se hace. Ya, entonces vimos también las ventajas de la señal alterna, ¿no? Vimos las ventajas que con respecto a frente a la corriente continua y la alterna. Vimos también qué significaba manejarse más con corriente alterna que con corriente continua. ¿Ya? Hay un tema que también lo analizamos, no sé si lo recuerdan que analizamos esta parte de acá. Esta la dejamos como muy aquí, como la podemos dejar como en esta parte. ¿Cierto? Yo la dejaría ahí nomás. ¿Por qué?
Porque si yo lo comparo con la de corriente continua, que hoy por hoy, corriente continua sí se puede transmitir. En Estados Unidos sí funciona. Hay una parte de la red de Estados Unidos que se transmite en corriente continua. Entonces, resulta que ¿cuál es la garantía de lo que hablamos el otro día? De utilizar corriente continua, que mando un solo cable. Mando un solo conductor y el negativo A tierra. lo mando a tierra. Se termina. Y en el otro lado de la velocidad, pesco de nuevo, armo el puente de nuevo, pero que ahí lo que tengo que hacer es invertir la señal, ¿cierto? Transformarla de continua a alterna. Y ahí significaría una subestación con todo el aparataje que lleva la electrónica de potencia, ¿cierto? Convertir la señal. Pero resulta que se me reduce hasta la estructura si mando un puro cable. Y en sentido por ejemplo, de voltaje, al convertirlo nosotros No tengo pérdida. No tiene pérdida. No. O sea, transmitirlo, pero por ejemplo, para llegar, ya, pues, yo tengo que transmitir 10 kilómetros en corriente O sea, la pérdida no es perfecto, pero Claro. se minimizan las pérdidas por otro efecto. esa- Se elimina el esa- efecto corona. Ese voltaje que yo transmito tiene que ser más alto, o sea, ya no, Por voy a supuesto. transmitir- ya no voy a transmitir, no sé, 23 kilovoltios. No. Voy Se a eleva mucho transmitir, más el o voltaje. sea, 12.000. O sea, Se eleva mucho más, claro, en corriente continua se eleva mucho más. para- Sí, pues tiene que compensar que tiene que el trayecto versus la caída de tensión. Entonces hay que contemplar eso. No, por supuesto, pues si la tecnología eso tiene que conlleva toda otra ingeniería que tiene que llevar la atención ahí. Pero funciona. Está en Estados Unidos, no me acuerdo qué estado lo hizo, pero lo tiene. ¿Seattle? No me acuerdo si era Seattle, creo que no. Seattle, Seattle. no sabría, no me acuerdo. Si me lo dijeron, pero no me acuerdo. Ya. Su elevación y reducción necesarias para reducir pérdida de energía se realiza con altos rendimientos y bajo costo mediante los transformadores. ¿Qué pasa con la corriente continua? Necesitamos transformador. Sí. Inversores. ¿Ah? Más inversores que transformadores, ¿cierto? Ahí viene la ayuda de la electrónica de potencia, todo eso. Ya, entonces, por eso digo que ponerlo ahí en la balanza todavía hay que analizar. Eso es lo de la ley, los expertos. Pero nosotros sabemos que corriente alterna todavía sigue siendo la madre de todas las transmisiones, ¿cierto? Las señales. Bien. Con respecto a la conversión de corriente alterna a corriente continua, no presenta complicaciones. En tanto tipos de onda, la señal senoidal tiene las siguientes propiedades. La función seno se define perfectamente mediante su expresión matemática, es fácil de operar. Bien. Bueno, vimos el tema vimos esto también, y empezamos a ver los efectos de producción por la corriente, que son dos, el efecto térmico y el efecto magnético, eso está claro. Vimos cómo se calculaba el valor medio de una corriente alterna senoidal. ¿Cuál es el valor medio? Es 2 veces la intensidad máxima sobre pi. Y eso me va a dar 0,03636. Así se calcula la intensidad media. ¿Ya? Ahora, el valor medio de una tensión, esta es de una intensidad, esta es de una tensión, es 2 veces el voltaje máximo sobre pi. ¿Ya? Ahora, el valor eficaz, cambia el tema acá. El valor eficaz es la intensidad máxima sobre la raíz de 2. Ahí nos está dando 0,707. Ahora, con respecto al valor eficaz de una tensión alterna senoidal, lo vemos reflejado aquí, pero también hay una representación gráfica de la magnitud alterna, ¿ya? Y vemos que tengo un ciclo completo, ¿cierto? Ahí tengo 360 grados, y ahí está graficado ya en radianes y en gradianes. Tengo la representación del ciclo, que esto es un periodo. Acá el periodo vale 360 grados, ¿cierto? Que es la sumatoria completa de los dos semiciclos. Entonces, y los radianes, 180 equivale a pi y 360 a 2 veces pi. Ahí tengo los 360 grados. Pero también vemos la representación gráfica con este diagrama de, más que nada de tipo trigonométrico Pero aquí vemos representada la intensidad máxima por el seno de 2pi ft. Ahí está. Eso sería omega t, que está ahí. Es exactamente lo mismo que decir omega t.
alfa vale 2pi ft, eso vale el ángulo. Y la intensidad máxima, que es lo que sería entonces, ¿qué representa la I max? La intensidad máxima del La magnitud. magnitud. ¿Qué pasa con el módulo? Es todo un módulo, ¿no? Sí. Ya, pues, ¿qué representa un módulo? La magnitud, ¿cierto? La magnitud del vector que te puede decir. O del perdón, cambiemos el nombre, ya no es vector, el fasor. El nombre, la magnitud del fasor. Bien, ahora, con respecto a esta representación cartesiana que vemos, aquí hay una función que nos dice acá, la representación vectorial se representa por un vector giratorio de fasor, que es el que está acá, ¿no? Y de módulo máximo de magnitud, que gira en movimiento uniforme, describiendo la rotación completa, bla, 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 y ahí está que la velocidad angular es igual a 2pi por el período. Lo mismo que decir 2pi f radianes por segundo, ¿cierto? Eso está dado en radianes. Ahora, en los cálculos se suele representar el vector con el módulo del valor eficaz. Bien. Aquí vemos el desfase entre dos magnitudes, ¿cierto? Alternas. Si se fija bien acá, el desfase entre ambas prácticamente van en fase, las dos. ¿Cierto? Es muy mínimo el desfase. Aquí. Entonces ahora pasa lo mismo para esta. Fíjate que las dos ondas están en el mismo lugar prácticamente. Entonces van ubicadas en la misma posición. Solo que una tiene más amplitud que la otra. Esa es la diferencia entre una y otra, prácticamente. Aquí sí hay un desfase. Aquí específicamente hay un desfase. Se dice que dos magnitudes alternas están desfasadas un ángulo t o un tiempo, ¿ya? Un tiempo t. Cuando sus valores máximos y mínimos están desfasados ese ángulo o ese tiempo. Entonces se desfasan por un ángulo, ¿cierto? Obviamente. Pero también se retrasan por un tiempo. O sea, aquí que dice, esta que está acá, tengo cierto, esta diferencia con ese ángulo, pero también tengo otro ángulo aquí. Entonces, aquí viene esto. Que cuando yo empiezo a ver desfases, ¿cierto? De esta forma, hay dos magnitudes que se están desfasando una con respecto a la otra. Resulta que si tengo desfases, en este caso son las dos iguales de la misma magnitud, son dos corrientes, ¿cierto? Ahí tengo una I max 1 y una I max 2, ¿cierto? Estamos hablando de corrientes. O sea, puede ser fase 1 y fase 2. La fase 1 de corriente y la fase 2 de corriente. No se olvide que puede ser perfectamente un circuito trifásico. Pero esto si tengo dos fases de corriente, es bifásico. Ahora, los bifásicos tienen que tener un nivel de desfase. Aquí está. Entonces, resulta que cuando tengo un desfase, en este caso lo vamos a analizar con respecto a voltaje. Si tengo desfase entre corriente y voltaje, lo que tengo que hacer es una, acoplarla a la otra. Tratar de acercarla, más que acoplarla. Tratar de acercar el nivel de desfase de la otra. Entonces, significa que yo tengo que achicar el ángulo, no ampliarlo, ¿cierto? Hacia arriba es el retraso, hacia abajo es el adelanto. ¿Ok? Entonces, si yo interpreto una carga capacitiva, ¿qué provoca el condensador? ¿Qué provoca el condensador? ¿Qué adelanta? La corriente con respecto al voltaje. Esa es la palabra correcta. Esa es la frase correcta. El condensador adelanta la corriente con respecto al voltaje. Y la bobina lo retrasa, ¿cierto? Entonces la bobina lo que hace, lo manda para acá. El condensador lo que hace, lo manda para acá. Entonces el condensador lo puede mandar para acá o lo puede mandar para allá. Bien, vimos el otro día el diagrama con un cálculo, con un ejercicio que vimos, ¿cierto? Y el diagrama vectorial. Se vio cómo se movía el fasor cuando iba cambiando los valores. Entonces, obviamente en este caso, nosotros tenemos que trabajar con la
Cuando aplicamos lo que es condensadores, es la compensación. Entonces este perfectamente lo podemos compensar. Podemos calcular este ángulo que tiene. Si este ángulo es muy alto, que evidentemente sí lo es, fíjese bien, ya pasamos los 45 grados, este anda por los 60 grados, este ángulo, 60 y algo. Entonces, este lo tengo que acercar. Aún así 45 grados es malo, sigue siendo malo, yo tengo que acercar. Normalmente, un ángulo para que quede como bien en fase, se deja como en 14 grados, 18 grados. Y ahí es como que queda perfectamente la señal. Eso equivale a un factor de potencia de 0.96, 0.97. Más o menos 14 grados. Por ahí. Creo que cuando usted habla de acercar, en este caso, el I2 al I1, ¿puede ser del I1 al I2? No. ¿Por qué le digo que no? Porque nosotros la idea, cuando este vector o este fasor, perdón, representa una corriente de una fase, un sistema trifásico, debería tener tres fases. ¿Cierto? La palabra es tres fases. Entonces, por lo tanto, si nos ponemos a jugar con este tema, si yo tengo una señal, hágale cuenta que esta es la señal original. Esta sería, la tengo que desfasar 120 grados, ¿no? Debería ir esta. Entonces, si estos son 120 grados, de aquí para acá esto es 45, ¿cierto? Acá hay 45. Acá más 90, ¿cuánto habría? 135, ¿cierto? Más 90, 45 más 90 serían 135. Yo tengo que dejarlo a 120, porque ese es el equilibrio entre las tres fases. Son 120 entre cada una, la separación. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿120 respecto del ángulo cero o respecto del fasor anterior? Del fasor anterior, son todos siempre 120. Es que pasa que acá hay un tema puntual. No siempre todas las fases parten de cero. Por eso todo eso se analiza. Ahora, es importantísimo aprender a leer en los transformadores. Esto marca mucho los transformadores, porque los transformadores traen los grados puestos y se suman los grados. Entonces, tiene un tema puntual los transformadores. Hay una configuración ahí. Hay más o menos para que se hagan una idea. Usted va a encontrar esto con respecto a delta I5, puede decir. Esa es una nomenclatura que se va a encontrar en un transformador. Y eso le va a decir en qué grado parte la fase. Eso lo coloca el fabricante por si acaso, no lo coloca usted. El fabricante coloca eso en la placa técnica. Lo que tiene que aprender es a entender eso en qué lado va. Ahora, ustedes dirán, oiga, pero ¿qué importancia tiene que me diga eso a mí? Si al final yo voy a conectar 380, 400 y voy a salir con fase igual. Sí, puede que no tenga ningún problema con eso. El problema va a ser si tiene que acoplar dos transformadores a un sistema. Ahí tiene que sincronizar. Y ahí viene el tema. Es un tema netamente que atañe cuando hay sincronismo. Cuando tengo que sincronizar dos máquinas. Y ahí tengo que manejar muy bien los ángulos. Exactamente, las configuraciones. Por eso tiene que ver cómo se configura. Entonces, volviendo a la génesis del cuento. Entonces, normalmente si tengo 45, 135, son 135 grados. Acá son 45 y acá tengo 90. Entonces me va a tener que dar este ángulo, me va a tener que dar por acá más o menos. ¿Cierto? Pongámosle que me da por acá. Me da por acá. ¿Y el otro ángulo por dónde debería darme? 135. Este tiene 15 más 90. ¿Sí? ¿Cuánto debería dar? 105 más ¿Mira por acá o no? 15 más 15. ¿Por aquí o no? ¿Por ahí? Por ahí sí. No soy bueno para el tiempo por sacar. Se ve proporcionalmente bien. No, al dibujante no tengo, así que no le veo nada. Entonces, ¿qué sucede? Si se da cuenta, aquí tiene 120. Aquí tiene 120. Y aquí tiene. Esto está equilibrado. Entonces, se dice, no es que se diga, pasa eso. Es que las mejores cargas para los sistemas eléctricos siempre son en delta, o sea, con las puras tres fases. Cuando utilizo las tres fases en una máquina, es la mejor carga para el sistema eléctrico.
de cualquier industria. Funciona todo parejo. ¿Dónde queda el desmadre? Cuando se me ocurre sacar monofásicos, ¿cierto? Y empieza a sacarle a una fase 10 circuitos para acá, 20 circuitos para allá, y a veces si no equilibro bien las cosas, que normalmente ocurre, parten equilibrados. Cuando yo entrego un proyecto, normalmente parte con un nivel de desbalanceo bien cortito, normalmente se permite hasta un 10%, normativa, hasta un 10% de desbalanceo. Normalmente usted tiene que tratar de que no haya balanceo. El ideal es que su balanceo sea perfecto, 100 de 100, cosa que es extraño. Entonces usted se puede permitir un porcentaje de balanceo. Entonces los sistemas eléctricos cuando se entregan en proyecto no están 100% balanceados. A lo mejor tratan de ir en un porcentaje muy menor de desbalanceo, muy poco con respecto a las cargas. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que si se empiezan a desbalancear, se empiezan a mover los fasores y ahí empiezan a ver que ya no es 120 grados que está desfasado. Entonces, cuando ustedes le meten un instrumento para medir las señales, los fasores o las ondas, van a ver que las ondas se van a empezar a mover y se van a empezar a mover con el ángulo de desfase que le va a mostrar. Hay dos formas que entrega un analizador de red. El analizador de red te puede entregar una respuesta en ondas senoidales o te la puede entregar en forma fasorial. También te va mostrando los fasores. Y los fasores es como la mejor forma de entender cuando tu sistema está desfasado. Más que analizar la pura onda. Bueno, los instrumentos ahora te entregan todos los detalles, no te mandan la onda sola. En la pantalla te aparece todo, y al lado te va apareciendo todo. Pero estos compadres te van mostrando claramente cómo se van moviendo los fasores y ahí te va dando el nivel de desfase al aire. Eso es la forma. Entonces, si yo tengo una fase, 1, 2, 3, resulta que lo que tengo que hacer es que siempre vuelva a esta. Entonces nosotros estamos analizando el concepto de una fase. Ahora, ¿se pueden equilibrar los 3 fases? Por supuesto. Usted cuando ve el sistema completo, usted manda la corrección con el banco de condensadores puesto, y usted lo pone a la entrada. Ahora, ojo, hay correcciones que son generales y hay correcciones que son locales, ¿cierto? Cuando son locales, netamente atañe a quién? A la máquina, eso es local. Y cuando es general, usted se mete con el talero a la entrada. Ahí viene la bajada, el TG, y ahí viene el banco de condensadores. Y un talero aparte le meten banco. Ahí viene. Entonces son dos formas normalmente de corregir. ¿Me entendió? Algo, así como la nada y la cosa ni una. Hay que estudiar. No, si es todo el mundo, hay que leer algo. Bien. Bueno, vimos esta parte, ya. Entonces llegamos al punto donde teníamos que un circuito de corriente alterna con resistencia ómnica, ¿cierto? Bien. Entonces hablábamos qué pasaba con una resistencia ómnica. No había desfase, si se fija bien, ahí está el ejemplo. No tengo ningún desfase. Todo se comporta tal cual. No corrijo nada. Pero sí me genera un problema. Ahora si tengo todo resistivo. Son cargas muy pesadas. Entonces, mucho trabajo. ¿Qué es lo que es potencia? El producto de la voltaje de la corriente. Producto del voltaje de la corriente. Pero también el trabajo. Trabajo. ¿Qué es lo que es trabajo? ¿Qué es lo que es la potencia? El trabajo desarrollado por una unidad de tiempo. Eso es. Y cuando yo realizo trabajo, porque trabajo resulta que es una fórmula mecánica también. Y resulta que cuando realizo trabajo, ¿qué significa? Que tengo una pérdida también de energía. ¿Cuál es la pérdida de energía? Calor, efecto Joule. Por lo tanto, ¿el efecto Joule también es una potencia? Sí. Si es una energía, también es una potencia. ¿La puedo transformar en potencia? Por supuesto que sí. Bien, entonces, vemos también esta parte de lo que era la famosa circuito de corriente alterna con autoinducción. ¿Qué significa eso? Cuando tengo una bobina. Una bobina. Ahí tengo. ¿Y qué pasa ahí? Me deja claramente explícito que me desfasa el ángulo en 90 grados. ¿Qué significa eso? Me retrasa la corriente con respecto al voltaje. O me adelanta el voltaje con respecto a la corriente en 90 grados, como quiera tomarlo usted. Pero hay un desfase entre ambas. Bien, ahora, como es una carga
reactiva, ¿cierto?, de tipo inductiva, me pide que yo también puedo calcular la potencia reactiva, ¿cierto? QL, ¿cierto?, que no es lo que vemos siempre, el QL es igual a XL por I cuadrado, ¿cierto? Entonces, resulta que aquí también esta es una forma de potencia. Ahora, XL. Claro, también si yo lo veo en corriente continua sería I cuadrado por R, ¿cierto? Ahí está. Potencia. Pero también si yo lo veo como potencia, significa que el símil también de calcularlo es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Corriente continua. Pero si yo tuviera que calcular esto, potencia también es igual a V por I, ¿cierto? Si nos vamos a ese caso, si nos vamos a ese plano. Entonces acá en este plano me dice que QL es igual a S, ¿cierto? La misma similitud. XL por I cuadrado, pero también es lo mismo que decir el voltaje, ¿cierto?, de línea por la intensidad. Pero también es lo mismo que decir QL es igual al voltaje, ¿cierto?, al cuadrado sobre, ¿qué cosa? La reactancia. Entonces, hay tres formas que deben saberlas de memoria. Potencia. Entonces, también faltaba esta para este caso. Entonces, si pasa algo en un problema que le aparezcan por ahí y hay una pregunta donde chuta no tenga más datos, tiene que buscar cuáles son los que le aplican con los tres. Más de algún dato le va a servir. Bien. Vamos así. Bueno, vimos también que con respecto a la posición que ofrece esta bobina al paso de la corriente alterna, retarda la intensidad de corriente respecto a la tensión aplicada. Ya. Entonces acá, ¿qué dice? En una bobina prácticamente desprovista de resistencia, significa que si no hay ninguna resistencia, sería una autoinducción pura. La intensidad toma su valor en nulo y máximo. Por lo tanto, en un cuarto de periodo más tarde que la tensión, si habla de un cuarto de periodo, ¿a cuánto grado se refiere? ¿Un cuarto periodo? ¿Con discípulo? ¿Un cuarto periodo? El periodo son dos pi. ¿Un periodo son? ¿Con 2 pi? Ya, entonces ¿cuánto es un cuarto? Medio pi. Ya, entonces ¿cuánto para vale? 45. 90, po. Si son. Oye, vale 160. ¿Un cuarto de cuarto? 90. ¿Sabes? 360 dividido por Claro, si eso es 90 gramos. Si son 360 un periodo, Un cuarto de periodo. Si es 90. 90, pues eso es todo. Pero si estaba pillando también, me tenía el torpeo a la mano. No tenía la equipo. Ya. Profe, tengo sed. Hace 60 horas, ¿sí? Espero que estoy viendo No sé. El día viernes. El día El viernes. cuerpo lo sabe. Ah, de la que viene hasta esta hora nomás, ¿sabes? Sí. Ah, ya queda un poquito bueno. Para el refrigerio. ¿Qué no lo tenés que Ya. ¿Sí uno tiene clase? Supongo que no tiene clase de milagro, ¿Y ya da las notas? O sea, los que deben notas se quedan. Bueno, yo supe por el otro lado que no tienen clase. O sea, se quedan los que deben notas. Ah, los que deben nomás. Ah, bueno, pero el resto se va. No, los que quieren quedarse se pueden quedar porque el profe debería pasar materia de paneles solares, pero así como extra. No, con nota. Un bonus track. Claro. Un genio. Un genio. Bien. La otra cosa. Cuando la tensión es nula, la intensidad tiene el valor de Imax negativo. Entonces, cuando la tensión es positiva, el Vmax, ¿cierto? La intensidad es nula. Y ahí vemos, cuando la tensión vuelve a ser nula, la intensidad es Imax. Aquí hay una representación gráfica con respecto a esto que está acá. Te está dando aquí en la señal de la respuesta. Entonces aquí te está dando la imagen de esa respuesta. Aquí te indica que si la tensión es nula, ¿qué significaría con la tensión que sea nula? No hay. Que no hay, ¿cierto? Que sea cero, ¿no? ¿Cierto? Y la intensidad debería estar en otro punto. Esto debería estar aquí. En la parte negativa. Tendréis para acá. Ahí está.
O sea, esa es la onda de intensidad, por si acaso. Y esa es la onda de voltaje, tensión. Entonces, eso te está indicando lo que está acá. Mira, acá cuando llega 0, mira, esa es cuando llega 0. Bien, aquí vamos al provito. Corriente del cortocircuito con capacidad, ¿cierto? Con alterna con capacidad. Se habla de un capacitor, ¿cierto? Y aquí nuevamente analizamos de que esta era la forma de calcular la corriente. Ahora, sabemos que el capacitor hace que la corriente se adelante con respecto al voltaje. Pero en cuanto se adelanta, en 90 grados. Hay cosas que es muy difícil de olvidarlas. Tengo que tener claro que la bobina retrasa a la corriente en 90 grados. Y el condensador la adelanta en 90 grados. O sea, es como lo contrario. No es tan difícil de retener eso. Entonces, lo que le puede costar retener la fórmula, que ahí está la madre del cordero. Y es sobre lo que voy a preguntar. Bien. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué? Ok. Sobre meterse no hay engaño. No le miento a nadie. Ya. Acá dice que por el circuito pasa una corriente alterna solidal de frecuencia F y valor eficaz, ¿cierto? Me da, ¿cierto? Me da la forma de calcular la intensidad. ¿Y cómo sabemos cómo calculamos intensidad según la ley de Ohm? ¿Cómo se calcula la intensidad según la ley de Ohm? ¿Intensidad es igual a qué? Por R, ¿cierto? Ahí está. Pero como nosotros estamos trabajando en corriente alterna, ¿esto qué representa? No, señor. La reactancia capacitiva. Estamos puestos en el contexto, condensador. El contexto nuestro ahora es condensador, capacitor. Y resulta que el condensador tiene una reactancia. Y no es resistencia, es reactancia. Y la reactancia es capacitiva. O sea, es la parte completa. Cuando me enfrento con una bobina, también tiene una reactancia, pero inductiva. También es una parte compleja. ¿Y dónde está la real? La resistencia, en la parte real. Entonces, se tienen que diferenciar entre esta reactancia y la anterior. Se tienen que diferenciar. ¿Por qué digo eso? Porque la fórmula dice que estos dos se retrasan. Perdón, estos dos se restan. ¿Se entiende? Entonces, y la parte real es esta resistencia. Entonces, por razones obvias, yo ahora, si yo estoy calculando con valores de reactancia la corriente, obviamente tengo que emplear esto que está acá, que es la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es la que está acá. Vale eso. Ahora, la intensidad, ¿cierto? Si a mí se me ocurre calcular la potencia, ¿cierto? ¿Qué potencia calcularía si tengo vinculada esta parte? La potencia reactiva. Eso es lo que hago yo. Entonces, la potencia reactiva sería Q, ¿cierto? QC. Esa parte sería la potencia capacitiva. Exactamente. Potencia capacitiva. Potencia reactiva, así se llama. No es capacitiva, potencia reactiva tipo capacitiva. Esa potencia siempre es reactiva. O sea, ya sea bobina, ojo, ya sea bobina o condensador, siempre es reactiva. Condensador es reactiva. Es reactiva, exactamente. Por algo se diferencia entre C y L. Entonces, hay una diferencia. Entonces, para saber la potencia reactiva total, ¿cierto? La total, yo tengo que restarle a la L la potencia capacitiva. Esta es la reactiva total. Cuando veamos correcciones de potencia, vamos a llegar a ese punto y lo vamos a hacer. Y vamos para allá. Entonces, avanzamos con este tema. Bien, entonces vemos acá que también la potencia capacitiva es como la reactancia capacitiva por la intensidad al cuadrado, ¿cierto?
igualas al voltaje del capacitor, al voltaje capacitivo sobre la intensidad también. Ahí tengo las fórmulas para calcular eso. Ahora, sigamos avanzando con circuito corriente alterna, con resistencia, autoinducción y capacidad en serie. Y aquí entramos ya a ver circuitos en serie de tipo RLC. Ese es un circuito RLC en serie. R por la resistencia, L por la inductancia y C por la capacitancia. Eso es. Entonces, tengo un circuito RLC y ahí ¿qué pasa con esto? Dice, al conectar un circuito de resistencia, autoinducción y capacidad a una tensión alterna de sanidad de valor eficaz y frecuencia, dice, por el circuito circula una corriente alterna senoidal de frecuencia e intensidad eficaz. Aquí me está dando que hay una frecuencia vinculada que es para todo el circuito. Por lo tanto, la intensidad yo la voy a calcular como de esta forma, ¿cierto? Al principio, si yo tenía solamente una resistencia, calculaba la intensidad de esta forma. Si era una resistencia, era I es igual a V por R, ¿cierto? Y si yo tenía una L, ¿cierto? La intensidad como era, I es igual a V sobre XL. Y si era esta que estaba acá, era I es igual a V sobre 1 por XC. Ahí está. No era 1XC, era XC no. XC porque XC está calculado. Ahí está. Bien, entonces ahora, esto que está acá, ahora al ser esto, ahí se produce la famosa suma vectorial. Ahí aparecen todas ellas. Entonces, por fórmula, está dado que las reactancias se restan y se elevan al cuadrado y se suman con la resistencia al cuadrado. Por lo tanto, me dice acá que el valor de Z, en este caso, yo tengo que calcular eso, para saber realmente todo el valor de la resistencia, eso es solo para obtener la I. Si yo quiero saber todo esto, yo tendría que sumar todas ellas, ¿no? ¿Cómo las sumo? Vectorialmente. Entonces ahí tengo ¿qué cosa? La impedancia total del circuito en serie. Ahí aparece. Ahora, se llama impedancia o resistencia aparente del circuito y se mide en ohms. Ahora, la intensidad de corriente está desfasada un ángulo phi respecto a la tensión aplicada. Y ahí, ¿cómo calculo eso? Como el ángulo, la tangente, ¿cierto? ¿Por quién? Por la relación que hay entre las diferencias de las reactancias sobre la resistencia. ¿Qué representa esto? Yo sé que tienen una maraña de cuestiones en la cabeza, ¿cierto? No entienden nada de lo que está viendo acá. ¿Qué representa eso? El famoso triángulo, ¿no? ¿Qué letra representa si estamos hablando de la hipotenusa? Que es el símil de la hipotenusa. ¿Qué letra representaría? ¿O qué lado de la letra representaría? ¿Qué cosa? ¿Qué lado? ¿Qué letra representaría si tuviera que verlo desde el punto de vista trigonométrico? Ese es capital y acepte. No, ese sería lo opuesto, porque fíjense bien que tengo el ángulo acá. Ya. Entonces, el cateto opuesto es el que está, obviamente, enfrente al ángulo. Ese sería, cateto opuesto sería la letra B, ¿no? ¿Cierto? Y la letra A sería el cateto adyacente. Entonces, esta es la R, y esta, ¿qué cosa? Sería la X. Y esta es la X, está compuesta por, esta es J, y así se escribe, está compuesta por XL menos XC. Eso que está acá. Entonces, esta es la letra B, ¿cierto? Y esta es la letra A. Hay gente. Ahí está. Entonces, ¿puedo encontrar el ángulo? Sí, por supuesto. La diferencia entre estos dos, saco la tangente, y eso es arco tangente, porque ahí sí no tiene error, porque el arco tangente me va a dar el ángulo, ¿no? Porque si le aplico tangente me va a dar un valor en radian. Entonces, eso es lo que hice, fue averiguar eso. Entonces, era el símil de lo que vimos nosotros con la trigonometría. Para eso sirve la trigonometría, para que usted ya empiece a entender que en corriente alterna va a trabajar con este tipo de conceptos. La base trigonométrica era para esto.
profe dijo que ahí no va ANG, sino que va a cotangente. Sí, y debe ser el arco tangente, esa es la tangente a la menos 1. Hay tangente a la menos 1. Ya, continúa. Bien, si el ángulo es positivo, la intensidad está retrasada respecto a la tensión. Ahí lo que es lo que me quiere decir. Ahora, la potencia consumida por el circuito se divide en potencia activa, que se mide en vatios, ¿cierto? La potencia reactiva, que se mide en voltiamperios reactivos, ¿cierto? La potencia aparente, que se mide en voltiamperios, ¿cierto? Y ahí está. Potencia activa, reactiva y aparente. Y la relación entre las tres potencias que está dada ahí. Y eso, claro, porque lo vieron en el módulo de introducción a la eléctrica. Entonces, terminaron campo con el triángulo de potencia. Ahí quedaron parejitos. Ya, entonces hay que ver qué pasa cuando tengo que calcular ahora potencia activa. Y tengo vinculado un ángulo. Si tengo vinculado un ángulo, a ver, acá hay un tema también que lo tienen que asociar rápidamente. Si estoy calculando potencia activa y no les doy el ángulo, ¿cómo van a calcular la potencia? Si no los da el módulo, ¿por qué no? El ángulo central con la respuesta de menos 1. Ah, pero Si no le estoy dando el ángulo, no hay. Es simplemente el B por I nomás. No hay ángulo. Es B por I. Se puede tomar más. cuando se lleva uno. Sí, se asume 1, porque si no hay es 1, y si es 1 por cualquier valor, es cualquier valor. Nada. O sea, es lo mismo, no es nada, es lo mismo. Entonces, no hay nomás. Entonces, si no le doy el ángulo, se asume que es 1. O sea, se asume que está en fase. Por eso le dije, si en un circuito resistivo. Ahora, si les doy un ángulo y estoy resistivo tipo activo, ¿cierto? Que es potencia activa. Si hay un ángulo, hay un desfase, sí, pero también es potencia activa. Y ahí sería B por I por el coseno de ese ángulo. Con respecto a la potencia reactiva, esta se mide como en volt ampere reactivo. Resulta que esta se mide en watt, esta se mide en bar y esta se mide en VA. Esa es la unidad de medida, perdón, era acá arriba. Bueno, sí es lo mismo. Ahí está, la potencia reactiva. Lo mismo, esto se mide en VA. Y si es en VA es lo más fácil porque es V por I. También se asume en V por I. Entonces, cuidado con esas cosas cuando aparezcan esos problemas y no les da el ángulo. Ah, pero voltaje de intensidad, no hay que me vuelvo loco buscando la cuestión, sino. Se asume, se aplica bien. Porque resulta que en algunos cálculos se asume que la potencia aparente pueda ser la misma de la potencia activa. Eso ocurre normalmente en los monofásicos. En los monofásicos ocurre que se te dé lo mismo. Entonces, aquí. Bien, las construcciones gráficas, ¿cierto? Triángulo de tensiones, aquí vamos a ver todo lo que son las representaciones vectoriales de las tensiones. Y aquí tenemos todas las tensiones vectoriales. ¿Se acuerdan que les dije yo que cuando uno entendía el triángulo de potencia, era porque asimilaba lo que pasaba con los voltajes, con las corrientes, con las cargas, ¿cierto? Con las resistencias o con las impedancias, ¿cierto? Entonces, si se fijan bien, tengo cargas aquí en la parte de tensiones, tengo una tensión en la parte resistiva, tengo una tensión en la parte reactiva. Por lo tanto, la suma de las dos vectoriales me va a dar la tensión totalmente aparente del circuito. Por eso que existe eso, porque no se olviden que las cargas hacen que el voltaje se retrase en una carga determinada y en otra hace que se adelante. Por eso existe el triángulo también para los voltajes.
Las corrientes es exactamente lo mismo, porque también existe el triángulo para las corrientes. Tengo una corriente que consume mi carga reactiva y tengo una corriente que consume mi carga resistiva. Entonces, ¿cuál es la total? No tengo idea a quién le hago caso. No, la suma de los dos me va a decir, esa es la corriente nominal o la corriente aparente que está pasando. Aparentemente, esta es la corriente que se está consumiendo. Bien, triángulo de potencias, y aquí está. ¿Ven cuál triángulo de potencia con respecto a esto? Y ahí multiplicando los tres lados del triángulo, ahí vemos que al final también tenemos la potencia aparente, ¿cierto? Y la razón es obvia, ¿cierto? Esta es P, ¿cierto? Que está acá. Esta es la parte P, esta es la parte Q, y esta es la parte S. Entonces, vemos todas las fórmulas para calcular la potencia. Vemos todas las fórmulas para calcular la potencia. Potencia reactiva, activa, aparente. Entonces, aparente es igual a ¿qué? A la suma vectorial de la potencia activa más la potencia reactiva. Y si yo no les doy la, y a mí se me ocurre darle la aparente, y no le doy la reactiva. Exactamente. Entonces, la potencia reactiva es igual a ¿quién? A la potencia aparente menos la potencia activa al cuadrado. Y si no le doy la potencia activa, vuelve a despejar, vuelve a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, la potencia activa sería ¿quién? La potencia reactiva, ¿cierto? Perdón, aparente menos la reactiva al cuadrado. Y ahí está de nuevo el tema. Vuelvo a lo mismo. Netamente, todos son del P. Ese igual a Z por I cuadrado. Z por I cuadrado. Cuando habla de Z, habla de la impedancia. Impedancia por intensidad cuadrada. Sí, porque esa Z era lo mismo que nosotros hacíamos como potencia por I cuadrado por R. O R por I cuadrado. Es lo mismo. La diferencia es que aquí se reemplaza la S, ¿cierto? Porque ahora es S. Y es S, se toma como la impedancia. Entonces, I cuadrado por la impedancia. Es exactamente lo mismo. Bien. Circuito en serie en general. Es lo mismo que lo nosotros. Exactamente. Bien. Con respecto a eso, al conectar un circuito en varias resistencias, reactancia y capacidad en serie a una tensión alterna solidaria de valor eficaz y vuelta a la frecuencia, entonces ahí ¿qué dice? Se suma de las resistencias ópticas, o sea, suma de las resistencias ómnicas, suma de las reactancias de autoinducción y suma de las reactancias de capacidad. ¿Qué significa esto? Que como todo esto se calcula con una impedancia, ¿cierto? Que ya no hay resistencia equivalente, solo hay impedancia equivalente en un circuito de corriente alterna. Entonces, si tengo más de una carga con valores resistivos y reactivos, ¿qué pasa con los complejos? Se suman. ¿Y cómo se suman? Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Eso es lo que está queriendo decir acá. Estos dos representan lo imaginario. Estos dos representan a la J y este representa a la R. No se olviden que la J imaginariamente era lo mismo que el I. Es lo mismo que el I, el imaginario. No se olviden que cuando pasamos ahora a corriente alterna, chao, el concepto de I como imaginario es J. Porque I representa la intensidad. Entonces no puedo utilizar dos veces I como nombre de variable. Entonces ahora, esta es mi J y resulta que este es mi complejo. Entonces, por lo tanto, estas son los imaginarios, ¿cierto? Y estos son los reales. Entonces, eso que está acá, estas dos cosas vienen acá. Es lo mismo que está ahí.
Entonces, esto que está acá, y a la postre, esto se llama impedancia. Z. Se puede decir, ¿y qué pasa si tengo una sola reactancia? Bueno, hago la operación matemática igual, da lo mismo. Si no tengo condensador y tengo pura bobina, no pasa nada, se eleva al cuadrado igual. Se eleva al cuadrado igual. La operación matemática se hace estando esa o esa sola, da lo mismo. Puede dar. Si están las dos, con mayor razón, se aplica. Se aplica la diferencia. Y si no tengo bobina inductiva, tengo pura capacitiva, tengo una carga capacitiva, sí, pero lo haga con el signo negativo. No se olvide poner el signo negativo, cuidado. Pero igual que Igual que A positivo. Por eso todavía no hay que asustarse por el signo. Se va a quedar positivo igual, tal cuadrado. No afecta. Matemáticamente hablando. Pero ¿cómo si la corriente le queda por el lado? ¿Qué es eso? Se adelantó demasiado. Bien. Aquí vamos a ver. Entonces vamos a ver si ya. La potencia consumida por el circuito, aquí está de nuevo la explicación de las potencias y terminamos. Entonces, ya mañana de lleno los ejercicios. De lleno a todo lo que es ejercicio, a todo lo que hemos visto, así que, y mañana ya voy a dejar la guía en portal allá arriba para que tengan horas de diversión. Sí, esta es todo lo que va a estar en la prueba de señal. Falta la tercera prueba. La tercera prueba, esto es la base de lo último que vimos, la base para la que viene la tercera prueba. ¿El otro sábado? Sí. ¿Quiere tener menos tiempo, 1 hora y media? Una hora y media, no sé si le va a dar. No hay pregunta. Pero de la guía, de lo que hemos visto, no. Las preguntas salen de aquí. El sábado son ejercicios. Pero este sábado no hay. No, pues el próximo, el 11. entonces. A ver. Pero que el sábado digamos que tiene más tiempo. No, sí, también es que pasa que yo tengo torneo ese día. Cambia el torneo para el domingo. ¿Cómo se llama? ¿El torneo online? Sí, yo creo que sí. Sería más fácil. A ver, tenemos el otro día, niños. Sí, pero profe, es que no sé que estaba revisando bien en el internet y usted sale como profesor asignado de ese taller. Bueno, sí, claro que tengo que estar De hecho, dice ahí en el formulario dice que usted tiene que dar las directrices de cómo, si va a hacer un trabajo en grupo, la pauta de evaluación y todas esas cosas. Entonces hagamos el Hagamos un trabajo en grupo. Hagamos un trabajo en grupo. 35. Ah, y también tiene que definir la fecha de inicio. grupo de A1, estamos bien. De 35. Pues el grupo de dos. No, pues voy a ver el mañana sábado, vamos a analizar la prueba mañana. Mañana. Sí, aquí la aprovechamos haciendo ejercicio, y la prueba tiene parte de cálculo, tiene parte de cálculo, así que vamos a analizar todo eso. Y como dicen algunos, háganlo con ChatGPT. No, de hecho, ahí dice que usted tiene que dar la fecha de cuándo hay que entregarlo, porque yo estaba llevando algunos cursos y también tienen la N y la tienen que entregar el lunes. Bueno, siempre puede pasar la materia, en realidad. Me interesaba más pasar la Creo materia. que ni la avisaron a usted que había que... No, si mandaron un correo ni lo vi. No, o sea, a mí me importa cumplir, tratar de cumplir con lo que con la planificación que tienen ellos. O sea, no se olviden que se nos perdió una semana en septiembre. Sí, pues si perdimos una semana entera. ¿Cierto? Pues ya tengo un día pendiente con usted que lo vamos a recuperar el próximo lunes porque ahí van a necesitar recuperar eso para la tercera prueba.
Esa semana de la prueba, de la tercera prueba, el lunes lo vamos a recuperar y van a tener toda la semana para preocuparse. Esta semana tenemos clase el lunes, miércoles, viernes y hacemos la prueba. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como esta semana ya parto con la otra materia, porque el otro la prueba ya está cocinado, es decir, parto esta y la próxima, tiene 2 semanas de lleno va a dedicarse a la otra. Y la prueba, la tercera prueba, la base de cálculo, esta es la misma. La última parte que vimos. Esa es la base de cálculo realmente. O sea, impedancia, reactancia, capacitancia, potencia, y ahí entra circuito. Potencia, ley de Kirchhoff, en corriente alterna. O sea, me va a tener que equilibrar por Kirchhoff corriente alterna. Y ahí va a tener que ver cómo se comporta todo eso. No creo que vayamos a pasar norte de Devin, así que. Pero vamos a ver Kirchhoff más rico. Así que. El trabajo por mientras sería más. Sería el grupo Sí, como para poder revisarlo. sí, lo vamos a hacer en el grupo. Soy idiota. ¿De 3? ¿Ah? En grupo, todo. El grupo de 40 y de todos son 35. El grupo de 35 está bien. Depende de la creencia. No, voy a tratar. Es que no, pero aquí voy a venir con esta niña de acá, porque resulta que, bueno, yo cuando llego a la niña, yo no está ahí con la encargada, la niña que se llama Andrea Luz, nunca la encuentro. Siempre se va, no sé, a las 6 parece, 6 y tanto. Si ya no le encuentro, me cuesta pillarla. Y los sábados no vienen, el problema es que los sábados no vienen, a conversar el tema. Así que por último podemos dejarle la prueba que la haga a quien le fue mal. Para darle todas las pruebas de todo. Todos tenemos. Pero se la reparten entre ustedes. Y aparte, lo otro es que esa prueba, ¿qué va a significar esa prueba? Esa evaluación va a ser una nota más en el módulo. Si nos va mal en esa prueba, un ¿qué módulo va a pasar? aparte. No, esa nota es evaluativa de la sede y del módulo. O sea, de los estudiantes. Lo están evaluando ustedes. O sea, no tendría incidencia en su propio. Por supuesto que va a tener incidencia. Ah, no. Por supuesto. Pero como yo no tengo miedo, háganlo a conciencia, no mames, si yo no tengo miedo. Que no me afecta, no tengo miedo de ustedes. De verdad, esa evaluación no tengo miedo. Sí, me has hecho varias, no, porque ¿sabes por qué? Porque tengo el argumento de sobra para darle a ellos y no les conviene reclamar mucho. Ellos salen para atrás y podemos, si le hago un informe de todas las cosas que hacen mal, salen para atrás ellos en vez de enjuiciarme a mí. Sí, porque tendrían que arreglar un montón de cosas que no hacen. Que ustedes deberían tener un ramo de matemática aparte. Si a mí me dijeran, los alumnos están preparados todos matemáticamente, tienen toda la parte teórica en matemática enseñada, haga su pega y no la haga, ahí sí yo me voy a preocupar. Pero no me preocupo, porque ustedes que ellos deberían haberla designado para otro mundo. Ustedes deberían tener matemática para la educación superior. Y esa es la mentira más grande que aparece. Entonces, aparte que este año nomás que tiene el problema. De matemática el semestre pasado, pero no alcanzamos a llegar a la parte. No, porque ¿cuántas horas tuvieron? Con suerte, ¿cuántas horas tuvieron? No, era el mismo módulo que ustedes van a tomar como 60 horas. Este módulo dura 90 horas. Era similar, si era el. 90 horas de matemática. Sí. Y no entregó lo que tenía que entregar. Pero no alcanzaba a llegar a. Recuerda que la matemática que empezó partió por los números. Sí, pero lo básico, o sea, enseñarnos a sumar A sumar y a restar. Así partió. No nos pasó trigonometría. No, pero no alcanzaba a llegar. No, porque el tiempo se va en esas cosas. Eso Ahora, pasa. ahí pasó, llegó como hasta lo real e imaginario, pero Sí. no así como yendo a la trigonometría. Yo creo que yo la otra vez dije, los muchachos que iban a entrar y que se les tiene que hacer una evaluación, una prueba de entrada a todas las personas que vengan, porque yo entiendo, no todas las personas, hay personas que vienen después de muchos años de estudiar, lo estoy diciendo, y se hayan olvidado, totalmente entendible. Entonces ellos deberían entrar en febrero. Esas personas que vienen con un retraso de la parte de recuerdo de la matemática, porque es lógico que se olvide, si hay una persona que trabaja, está por otra cosa, se va a olvidar, obvio, que entre en febrero. Que por lo menos entre un mes antes, para que el resto de las personas que hayan dado el examen y estén bien en el capacitismo, entren de lleno a la matemática sur.
Entonces ahí le dais el tiempo para que estos chicos se nivelen ahí. Y ahí los dos están mejor. Pero como esas soluciones siempre involucran algo de plata, y la respuesta siempre es la misma. No. Así de simple. Y sucede normalmente. Además, porque ustedes no deberían tener matemática, o sea, deberían tener matemática en el primer semestre, y en el segundo semestre debían entrar corriente alterna. El año pasado, ustedes tienen que haber visto corriente alterna en el tercer primario. O sea, tienen que haber entrado ahora con corriente continua. Y en el tercer semestre entramos con corriente alterna. Ya cambiamos la malla. Sí, pues porque si no entregan matemáticas como corresponde. Porque no pueden estar haciendo corriente continua en paralelo con matemáticas y ahí va matemáticas. Y ahí se trampa varios. Conversamos con la profesora de matemática que ella decía que en esta, ella realizó la malla de nosotros y que era muy poca matemática. Porque de hecho en otras universidades entra cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Por supuesto. Y en algunos institutos de educación superior separan la trigonometría, es un ramo aparte. Le enseñan hasta trigonometría, no sé, geometría analítica. Y aparte, pasa el mundo. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo mínimo que tendrían que hacer ellos es dejar la matemática para el curso superior como tal, pasar los ramos como tal. No sé cómo es la malla en Santo Tomás, pero tiene Tuvimos matemáticas, yo cuando estudié, pero de día, en energía solar, tuvimos un ramo de matemáticas, pero completo, no era como un mes. Claro. Un semestre. En el semestre tuvimos, era como primero, hacíamos la preparación en matemáticas, porque no podíamos eximirnos, y después tuvimos como álgebra. Primero era como lo básico y después tiramos con álgebra. Sí, Que eso creo que fue como en una el, parte del medio, en el fondo. creo que el segundo semestre, el primero, segundo año. Imagínate. Entonces, si lo hacen así, ¿por qué no? Este estudio está pensado para una persona que ya tiene un conocimiento de electricidad y Sí, pero no. Es que no deben pensar en eso. conceptos hay en el libro. Sí, porque si fuera por eso debería pedir el currículum. Bueno, el currículum lo aguanta mucho. No sé. Pero en realidad, por norma, por malla, debería estar siempre con una fuerte base matemática. Y lamentablemente, si a una le gusta, que no le guste, y si no, que vaya a cualquier institución de educación superior, las matemáticas son fundamentales para este ramo, para esta área. Lamentablemente es así. Si no, vaya a medicina, si no vaya al área médica, no hay matemática, de biología, va a leer todo el rato. Sí, pero resulta que aquí no. La mecánica es lo mismo, igual tiene una alta componente matemática. Igual calculan bastante. Tienen que tener desarrollo matemático. Nosotros estamos más fritos que nadie. Los eléctricos son los más. No tienen escapatoria. Los eléctricos no tienen escapatoria, tienen que ser amigos de los números. Están obligados a ser amigos de los números. Obligados. Lamentablemente, porque no tienen cómo interpretar la energía eléctrica. No es como un mecánico. Claro, el mecánico tiene otras variables de cálculo y todo lo demás, pero hay cosas que ellos son invisibles para ellos. El comportamiento de una pieza y el desgaste de una pieza es totalmente invisible para ellos. Yo no voy a andar abriendo los automáticos para saber cómo están. No voy a andar desarmando el caja moldeada de la industria del jefe, porque me lo va a hacer sin luz para revisar el caja moldeada. Entonces tengo que analizarlo bajo parámetros eléctricos primero para determinar si la protección está con desgaste o no desgaste. Los contactores, todos los contactores tienen ficha técnica, tienen una cantidad de activaciones, eso lo dice el fabricante. Pero nadie lleva la contabilidad de cuántas veces un contactor se activa. No se lleva la contabilidad.
Claro, hay algunos software que sí escuchan, que cuando se clavan los software que le tiran cuántas veces se activa el contactor. Es mucho más elaborado. Más caro. ¿Todas las empresas tienen esa garantía de hacer eso? No, porque esas son industrias grandes que tienen recursos para eso. Pero usted no los tiene, o la industria que está recién creciendo no los tiene. Entonces, ¿de qué se apoya usted? De los instrumentos que hacen lectura. Y usted tiene que saber interpretar esa numeración que tiene esa lectura. Entonces está jodido. No tiene cómo. Aquí tenemos Tiene que saber la matemática, nada más. lo de energía solar, cuando yo estudié, en el primer semestre tuvimos nivelación de matemáticas y después tuvimos álgebra, en ese mismo año, en el 2018. Entonces ya después era de lleno como en la carrera, aunque igual nos pasaban, teníamos ramos de energía solar, energía renovable, lo que era como montaje. Sí. Pero nunca se fueron por la parte eléctrica, se fueron solo por la parte Mecánica. No, sino que en sí cuando yo abrió la carrera nosotros tuvimos un problema y en sí nos tuvieron que pasar electricidad, en sí como en el ramo, pero ellos se fueron mucho a la parte de energía renovable. Claro, la más fácil, igual te pecorino nomás. Corriente continua. Pero en sí, solo como energía renovable, para qué funciona, cómo se instala y el montaje nada más. Y después se pegaron el cacho ya en el segundo año de que falta electricidad y ahí En la como que base. se metieron un poco más. Aunque no quiera uno aceptarlo, porque eso también le pasó a todos los cursos todos los que vendían cursos de paneles solares. Todos esos cristianos que vendían cursos se empezaron a dar cuenta que, claro, yo le puedo enseñar a alguien que no sabe nada a instalar un panel solar. Si la mecánica la puede aprender cualquiera, a lo mejor no necesita ni siquiera ir a un curso para saber la mecánica de una instalación de un panel solar. Atornillar la estructura, buscar el lado firme, darle un ángulo, un grado de inclinación, ¿cierto? Colocarle los clamps, ¿cierto? Los clips que van atornillados a la estructura, conectar cables, pero cuando llego a tirar todo eso y tengo que armar un banco de batería, tengo que conectarlo a un inversor, después de ese inversor tengo que meterlo a un tablero, ¿cierto? Y en ese tablero tengo que saber que voy a tener que inventar otro tablero más que está ahí, tengo que colocar protecciones, ¿saber por qué coloco protecciones? Si las protecciones llevan ahí, ahora ¿qué protecciones voy a colocar? Si tengo que tener protecciones que aguanten una variación de voltaje. Y ahí la cosa cambió, entonces el viejito dice, ya, me dijeron que la repasen. Y ahí cuando empiezan a llamar a un eléctrico, Nosotros tuvimos un profe cubano. llaman a un eléctrico cubano. Tuvimos un profe cubano que es montaje. Ese fue el que arrancó para acá. Y al principio una nota, la primera nota que quería colocar era para afilar una broca. ¿Qué? Para afilar una broca quería colocar una nota. Por afilar una broca. Pero mi hermano, No tenía el ¿cómo decir hacer cosas especiales? Profe, de hecho, en esa misma, yo igual estuve en esa carrera, pero no sé si estuve en... Ahora entiendo por qué es la misma nota. Algo que decíamos mucho, tuvimos un problema. Entonces nos preguntábamos de que, claro, nuestra pega, entre comillas, iba a ser la de ir, cotizar, comprar, instalar, dejar la instalación y el inversor al tablero. Claro, Y y nos la damos mantención. cuenta, porque de ahí del tablero en adelante era corriente alterna, las otras que correspondían a los técnicos de electricidad. Nos sacaban como de esa... De contexto. De hecho, nos decían, si la estructura no está como poner, o sea, perdón, el suelo o lo que sea, la superficie no está como para poner los paneles, va a tener que contratar mano de obra. Para hacer el techo. Claro, eso es el problema tuyo. Incluso ¿Y esa cuánto duraba esa carrera? Vamos a ver, ¿qué es enseñar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, como... En 2 años prácticamente esa carrera, buena carrera de Es técnica. técnico, sí. 2 años. De hecho, los técnicos eran... 2 años, sí. Iban a salir grandes lectores. Iban tenido que ver un montón de cuestiones para decir dónde sale el sol y dónde sale el sol. Claro. Mira, Y nos enseñan a usar un... esas son cosas que no tienen. Hay ni ver ni cabeza en algunas cosas. Realmente en Santiago pasaba lo mismo. Hay cosas que yo tenía un compañero que había estudiado esa carrera y me dijo, era gastar plata, hermano. No iba para ningún lado. Claro, me enseñaron lo que tenía que saber para solares, pero necesitaba aprender electricidad, ¿cómo me defendía? Los primeros 2 años de esa carrera contaban que porque no tenían profesores, no tenían especialistas. Claro. Decían que los primeros 2 años fueron muy pesados. Para nosotros sí.
¿qué año entonces? Y yo fui el primero en entrar en La esa primera carrera. generación de esa. Sí. Ah, porque creo que la primera y la segunda generación fueron como muy. Sí, nosotros tuvimos problemas, incluso la segunda generación que entró, a ellos le dieron la oportunidad de montar un, no sé si fotovoltaico o para el agua, para montarlo. Y nosotros ni siquiera tuvimos esa experiencia. Una bomba. Un tema bombeo. No, instalar simplemente el montaje, la estructura y la parte de los tubos vacíos de la parte de agua caliente. Yo Aquí estuve- todo lo que- ahí llegué, Ese es un- desmonté eso y lo monté. Termosolar. Lo hizo, el foto Sácalo y llévatelo a la casa y tráelo de vuelta. No, pero de verdad, yo nunca he estudiado esas cosas nunca se me ocurrió de verdad estudiar sistema de generación fotovoltaica, porque eso es un curso más. No necesito eso. Yo necesitaba la masa. No, eso es un curso, eso yo lo enseño en un curso. Oiga, esa cuestión yo lo enseñé en Colina 1, cuando estaba ahí durmiendo. No, cuando yo hacía clases de capacitación le enseñaba ahí a los niños. Pero ellos siempre pensando en el equipo, me decían, ¿se puede llevar el panel para reventar un cajero? No. El truco La potencia. el truco sale de utilizar el explorador solar. Sí, eso es todo. La parábola que forma el sol no hay que orientar bien el El panel. explorador le da todos los datos. Por supuesto, ojo, esa cuestión se los pasan acá a los muchachos de ingeniería arriba. Así que ya saben, ellos tienen hasta peritos. ¿Le van a enseñar al profe ustedes? No salen del explorador solar, me dijeron. Ni fuera en ese software. Lo único No, que eso es es la Ahí se ve mucho más agua. y usar el No tienen que dar programa como para El PBX. Sí, pero si está con la figura kilométrico. Sí, porque tiene que sacar el ángulo. Cuando saca el ángulo del panel. Cuando hay proyecciones de edificios. Sí, pues, y tiene que calcular la sombra. ¿Cuántos metros le va a dar? Tenéis que usar el